Bueno, qué bendición poder estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias al pastor Jaime por esta invitación tan especial. Espero que sea de bendición esta mañana para ustedes, que la palabra de Dios sea hablando en nuestro corazón, poniendo en nuestros pensamientos realmente ese deseo de, como cantábamos ahora, de hacer la voluntad del Señor. Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4? Y leemos los primeros 4 versículos. Filipenses capítulo 4. Dice, ¿estamos ahí? Bueno. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Señor, muchas gracias por darnos este privilegio tan maravilloso de estar delante de ti, de escuchar tu palabra y de ser animados, de ser exhortados como tú quieres que seamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es espíritu y es vida para nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos en verdad que la carta a los filipenses es una carta que nos habla acerca del gozo. Aproximadamente 16 veces se menciona el gozo en esta carta, o sea que el gozo es muy importante. Lo sorprendente de esta carta es que su autor la haya escrito desde un lugar donde estaba preso de la libertad, y eso es lo que hace como que sea más valiosa, que sea el apóstol Pablo quien está escribiendo en una situación difícil de su vida y desde allá esté animando a la iglesia a que puedan vivir con el gozo o en el gozo del Señor. Y en esta mañana quisiera que viéramos acerca del gozo, la fortaleza del vivir cristiano. El gozo, la fortaleza del vivir cristiano. Y lo primero que dice Pablo en el verso 1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ese así que con el que inicia el apóstol Pablo está indicando una estrecha relación con lo que ha venido citando en la carta, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y todo lo que ha venido diciéndole a esos creyentes. Pero miren cómo se refiere a ellos. Dice, hermanos míos, dice, amados y deseados. Y eso es bien lindo, porque cuando vemos esto, realmente encontramos el amor que Pablo tenía por los filipenses. De hecho, es como si dijera doblemente que los ama. Cuando dice amados, habla de ese amor. Cuando dice deseados, significa que son grandemente amados. Y que Él los ama, dice en el verso 8 del capítulo 1, que los ama con el amor entrañable del Señor Jesucristo. Y eso me parece espectacular, empezar de esa manera, porque creo que una de las características de un creyente, de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, es el amor, ¿sí? Que nosotros podamos amar como el Señor nos ha amado a nosotros. Y Pablo es un hombre que es muy firme,
o que tiene un amor firme, y no hay amor más dulce que el amor firme. Y ese es el apóstol Pablo. Me encanta cómo inicia o cómo les dice a la iglesia de esa manera. Pero también les dice algo que es muy especial. Les dice que ellos son su corona y que son su gozo. Son gozo y corona mía. Y ustedes saben que el gozo es la bendición que nosotros hemos recibido. El gozo es ese deleite que hemos recibido por el Espíritu Santo en nuestras vidas, es fruto del Espíritu Santo en nosotros y es muy diferente a la alegría, y el gozo no tiene nada que ver o no es afectado mejor por entes externos. Las circunstancias no afectan el gozo que el Señor nos ha dado. Y Él les dice que ellos son su gozo, pero también les dice que son su corona. Y cuando habla de corona, habla allí de esa corona que recibían aquellos que vencían en los juegos públicos, esa corona de laurel. Y es muy interesante porque pensaba yo acerca de nosotros, si pudiéramos decir lo que Pablo dijo, pudiéramos decirlo de otros creyentes. Si tú y yo pudiéramos decir que hay personas que son el gozo y nuestra corona en el aspecto de que hemos cumplido con la gran comisión, ¿sí? Que esas personas van a ir a la presencia de Dios porque fuimos obedientes al Señor al compartir el mensaje de salvación. Y por eso Pablo le llama gozo y corona mía. Y también pensaba con respecto a la corona, qué clase de corona nosotros estamos siendo para aquellos que nos compartieron a nosotros o para aquellos que nos cuidan como nuestro pastor. ¿Estoy siendo una corona de laurel, o sea, esa corona de ese premio, o estoy siendo una corona de espinas? ¿Sí? Que genera dolor, sufrimiento. Y es especial porque lo que él dice es, ustedes son mi gozo y son ¿qué? Mi corona. Y les dice allí, estad así firmes en el Señor, amados. Y para estar firmes, o la palabra estar firmes significa que nada los mueva de sus sólidos cimientos y que siempre estén firmes en el Señor. Que nada los mueva, que permanezcan fieles, constantes. Y la forma en que nosotros podríamos realmente permanecer firmes, constantes, es cuando nosotros tenemos un tiempo con la palabra de Dios, cuando conocemos más a Jesús y lo conocemos a través de su palabra. De hecho, Él les ha dicho en el capítulo 2, el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la palabra asidos es que nosotros nos aferremos, que nosotros podamos retener la palabra, que lo que escuchamos de la palabra de Dios realmente pueda bajar a nuestro corazón y hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestra conducta. Y dice que es la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Y Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y ¿son qué? Y son vida. Y cuando Jesús dijo mis palabras son vida, no se estaba refiriendo a esa vida a bios, de donde sale la palabra biología, sino a la palabra zoe, que es más allá que la vida física. La palabra que tenemos aquí es espíritu y es vida eterna. Y eso es lo que nos tiene aquí en esta mañana. Y eso es lo que nosotros debemos hacer y entrenarnos cada día. Sin embargo, aunque cuando Jesús dice que su palabra es espíritu y es vida, también, aunque no se refiere a la vida física literalmente, podríamos decir que también afecta de una manera sustancial nuestras vidas aquí en la tierra. Porque nuestra conducta cambia, nuestras prácticas cambian y eso trae mejor y una calidad de vida para nosotros. Entonces necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para que sigamos siendo el gozo y la corona de aquellos que nos compartieron de la palabra del Señor.
pero también necesitamos animar a otros a que sigan aferrados, que estén firmes y constantes en la palabra de Dios. Y la mejor forma en que lo podemos hacer, la mejor forma es que conozcamos la palabra de Dios dentro de su contexto. Pablo le dice a Timoteo que procura con diligencia presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra bien, o sea, traza la palabra correctamente. Entonces necesitamos, en verdad, conocer las Escrituras dentro de su contexto y de esa manera aplicarla a nuestras vidas. Que no nos pase como le ocurrió a un hombre, no sé si conocen algunos movimientos o denominaciones que tienen un gobierno episcopal, que cuando necesitan o cuando viene un pastor o el pastor es cambiado de lugar, lo que reciben es como si fueran hojas de vida de diferentes pastores y entre los ancianos escogen al mejor candidato. Y en una iglesia como estas se presentó un candidato y le preguntaron a este candidato que qué parte de la Biblia le gustaba más. Y él contestó: me gusta más el Nuevo Testamento. Después los ancianos le preguntaron: ¿cuál libro del Nuevo Testamento es tu favorito? Y él respondió: el libro de las parábolas, hermanos. Ellos después le pidieron que les relatara una parábola para que el comité de ancianos la escuchara y un poco incierto comenzó. Una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, y los espinos crecían y ahogaron al hombre. Después siguió su camino y visitó a la reina de Sabá, y ella le dio al varón hermano 1,000 talentos de plata y 100 mudas de vestidos. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido, y mientras manejaba pasó debajo de un árbol, y sus cabellos se enredaron en una rama, y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado muchos días y muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y cortó su cabello. Y así cayó en los pedregales, y comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo: venid a cenar conmigo. Pero él le respondió: no puedo ir, pues tengo una esposa. Y el hombre se fue por los caminos y por los vallados y le forzó a entrar. Entonces vinieron a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió y él dijo: echadla fuera de ahí. Y la echaron fuera. Y él dijo: echadla de nuevo. Y la echaron fuera 70 veces 7. Y los pedazos que recogieron llenaron 12 cestas. Ahora, ¿de quién será esposa el día del juicio? El comité de ancianos acordó que este en verdad era un candidato muy conocedor. ¿Se pueden imaginar? Uno no sabe quién está peor, si los ancianos o este candidato. Y necesitamos, para permanecer firmes y constantes, conocer la palabra, para que nadie nos mueva, porque precisamente las huecas filosofías, todos estos movimientos, van a querer movernos del lugar donde estamos, van a querer movernos de la fe que tenemos. Y necesitamos conocer las Escrituras. Me encantó que antes de subir el pastor Jaime dijo que sus muchachos están yendo a tener unas conversaciones de apologética, defensa de la fe, para que no los mueva cualquier viento de ¿qué? Cualquier viento de doctrina. Y nosotros necesitamos conocer la palabra en su contexto para permanecer firmes y constantes. Verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí lo que puedo ver en estos versículos hasta el verso 4 es que Pablo realmente ha hablado mucho del gozo. Como les he dicho, 16 veces nombra la palabra gozo aproximadamente en toda su carta, pero también habla acerca del mismo sentir, habla acerca de la unidad, habla acerca de la paz. Y es muy interesante porque ahora
podríamos ver que Pablo está llamando a la iglesia a velar por el gozo, ¿sí? Y aquí la discordia estaba entrando dentro de la iglesia, o había una discordia entre dos mujeres de la iglesia, y ustedes saben que la discordia ha sido un mal que ha dividido por años a la iglesia, y ahora estaba afectando a estas dos hermanas. Una se llamaba Evodia, buen viaje, y Síntique, afortunada. Esas dos damas estaban teniendo una desaveniencia que estaba perjudicando no solamente el gozo, estaba perjudicando la unidad, estaba perjudicando la paz y afectando el gozo. El gozo, que es la fortaleza del vivir cristiano, estaba siendo afectado. Entonces Pablo las exhorta y les dice que sean del mismo sentir en el Señor. O sea, que piensen en lo mismo, que arreglen ese desacuerdo que tienen. Ellas necesitan recuperar el espíritu que las había unido en los primeros días de la predicación del evangelio en su ciudad. Aunque no sabemos, algunos empiezan a especular, bueno, ¿cuál era el problema que tenían esas dos damas? No se sabe, no nos dice realmente cuál era el problema que tenían, pero lo que sí sabemos es que Pablo les está diciendo que tengan el mismo sentir, que lleguen a un acuerdo. Y además, la Biblia en todo su contexto nos enseña cómo debemos hacer, qué debemos hacer cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos esas desavenencias con nuestros hermanos. Lo primero es que si hemos ofendido, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos pedir perdón. Pero ¿qué pasa si hemos sido nosotros los que hemos sido ofendidos? Pues necesitamos encomendar nuestra causa al Señor. Es lo que deberíamos hacer. ¿Y qué pasa si otro viene a nosotros y nos pide perdón? Deberíamos concederle el perdón. ¿Y hasta cuántas veces deberíamos perdonar a nuestros hermanos? 70 veces 7. Y la pregunta es, ¿ese número es limitado o ese número lo que quiere decir es siempre? Claro, el número matemáticamente es limitado, da 490 veces. Pero sería uno muy miserable estarle contando cuántas veces ha fallado el hermano para decirle, no, ya pasaste la línea de lo que el Señor dijo, ¿verdad? Entonces, en otras ocasiones tendríamos que tener quizá una conversación a solas, como dice Mateo 18. En todos los casos hay que renunciar a la venganza y encomendar nuestra causa al Señor. Porque necesitamos recordar que detrás de toda discordia, y eso es muy interesante, porque aunque estamos hablando del gozo dentro de la iglesia, podríamos hablar del gozo dentro de nuestras relaciones interpersonales, en casa, en el trabajo, donde quiera que nos movamos. Debemos procurar por mantener el gozo. Detrás de toda discordia anida el orgullo, y de toda concordia o de toda unión, la humildad. Detrás de toda discordia, ¿qué es lo que anida? El orgullo. ¿Y saben qué dice Dios acerca del orgullo? En el Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, pero al altivo, más al altivo, mira de lejos. El Señor no le agrada para nada el orgullo, ni aquellos que lo practican. Necesitamos reconocer nuestras faltas y no ser obstinados, porque ¿saben qué? Entre más tiempo pasa y entre más años tenemos muchas veces, más tercos nos volvemos a veces. Alguien dijo que los huesos viejos se quiebran antes que se doblan, porque nos volvemos rígidos. Y miren que ese ejemplo lo podríamos ver en una discordia entre los niños. ¿Qué pasa cuando los niños tienen una discordia? Al rato, a los minutos, ya los vemos jugando y ya los vemos nuevamente compartiendo y dejaron de lado eso que les hizo tener ese sentimiento de enojo. Pero ¿qué pasa cuando son personas ya mayorcitas las que se han enojado?
¿Cuánto tiempo puede durar? Y saben ustedes, ahora escribía por aquí, cantábamos, alguien decía que las veces en las que más le decimos mentiras al Señor es cuando cantamos alabanzas. Y dice, aquí estoy, haz tu voluntad, mi corazón es tuyo, haz tu voluntad conmigo, aquí estoy. Y si alguien ha entrado por esta puerta, si alguien ha llegado a este lugar y tiene una situación con algún hermano aquí, ¿saben cuál es la voluntad de Dios? Lo acabamos de ver. Esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que usted diga, pero la voluntad de Dios ya está aquí, la tenemos escrita en la palabra de Dios y necesitamos conocerla y aplicarla. Pablo suplica entonces cariñosamente a estas mujeres que vuelvan de nuevo a la antigua armonía para que así puedan trabajar juntas. Porque ustedes saben lo que dice Marcos 3:25, que una casa dividida no podrá prosperar. Y entonces es tan importante la unidad dentro de la iglesia local, la unidad dentro de nuestra iglesia, la unidad dentro de nuestras casas, porque se va a ver afectado tanto la paz como el gozo. Y deberíamos recordar que por muy justa que sea cualquier desaveniencia, no trae beneficio a la obra de Dios. Necesitamos arreglar lo más pronto y así llegar a la unidad, la paz y el gozo. Darle más importante a la relación que a la razón. Muchas veces le damos más importancia a quién tiene la razón, cuando lo más importante es que la relación, lo más importante es el reino de Dios. El verso 3 dice de Filipenses 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y miren, aquí ya Pablo le pide a un hermano que ayude a reconciliar a estas dos hermanas que han combatido. O sea, la razón por la cual estas mujeres necesitan reconciliarse es porque son hermanas en Cristo y además porque estas mujeres han servido al Señor. Y saben, servir al Señor, dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. No sé cómo están con el tema de los que están aquí sirviendo y que mañana tendrán este evento, que es un evento miren, de tanta bendición. Nuestros corazones fueron tan ministrados el año pasado, con tanto amor, con tanto servicio, fueron un ejemplo espectacular para todos los pastores que asistimos. Pero ¿saben qué es lo más paradójico del asunto? Que uno se puede ir a casa con tanta bendición y quedar aquí tanta desaveniencia. No estoy diciendo que eso pase aquí, no estoy diciendo que pasa allá en Colombia. ¿Por qué? Porque yo mi responsabilidad era esta y mi otra responsabilidad es esta y hay fricción quizá, pero lo más importante es que ambos estamos colaborando para el mismo propósito y recibir tanta bendición y nosotros irnos y de pronto de ese evento tan grande, tantas cosas, por mucha planeación que haya, muchas veces hay cosas que se salen y podría traer fricción. Y qué triste que nosotros hayamos vuelto con tanta bendición y que algunos hermanos desde el año pasado hayan tenido alguna fricción. Estoy diciendo simplemente algo suelto o algo que pudiera ocurrir en un evento social, en un evento en casa, donde quisimos hacer algo, pero algo no salió bien y que quede esa desunión dentro de nosotros. Y ahora Pablo le pide a un compañero fiel, y en el griego es sísigo, que podría ser o un nombre propio, o algunos piensan que le está pidiendo a Epafrodito, Filipenses 2:25, que es quien lleva la carta, que le ayude con este trabajo. Ahora, para que alguien tenga que mediar en un problema entre dos mujeres, realmente no es una tarea fácil, ¿verdad?
Leía un meme que decía, si una mujer siempre tiene la razón, entonces ¿qué pasa cuando dos mujeres discuten? ¿Sí? Y otro decía, las 4 letras para llevarse bien con una mujer es O, B, D, C. Son las 4 letras. La O, la B, la C y la D. La D y la C, obedece. Entonces la razón por la cual las mujeres merecían ser ayudadas es porque son hermanas, y así como el Señor tuvo misericordia de nosotros y agradecíamos ahora levantando nuestras voces, pues debemos tener misericordia con otros. Porque si hay desunión, si no hay unidad, entonces va a afectar totalmente la paz donde quiera que estemos y el gozo también. Y saben, me encanta porque Pablo toma el trabajo de decirle a esta persona que no sabemos si es Epafrodito, que medie entre esas dos mujeres para que haya unidad, para que haya paz y para que haya gozo. Y nosotros como creyentes deberíamos estar en todo trabajo y en toda tarea que apoye o que tenga que ver con la unidad, con la paz y con el gozo. Nosotros estamos llamados a ser mediadores, a ser pacificadores. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores y no divisores. Entonces, la pregunta ahí es por qué solo Pablo menciona a Clemente y no menciona al resto de colaboradores. ¿Acaso no los recuerda? ¿Acaso ya habían muerto y sus nombres han sido olvidados? Y alguien decía que sea como fuere, Dios sabe quiénes eran, porque para Dios no existe ningún trabajo detrás de bambalinas. Todo lo que ocurre que el hombre no vio, todo lo que nosotros, para que ocurra este servicio, hay personas que vinieron, trabajaron, estuvieron aquí muy temprano y quizá no sabremos quiénes fueron, pero el Señor sabe quiénes son. Y en Hebreos 6:10 dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos para Él. Entonces, aunque no nombre a los otros colaboradores con nombre propio, lo que sí podemos decir es que Pablo dice que esos nombres sí están registrados, ¿dónde? En el libro de la vida. Entonces, cuando los hombres mueren, sus nombres son borrados de los registros, pero los nombres de los vencedores espirituales jamás serán borrados. Su vida gloriosa perdurará eternamente. No sé si su nombre aparece en alguna magazine, en alguna revista, en algún libro de ciencia, pero ¿sabes? Lo más importante no es que nuestros nombres aparezcan en los registros de los hombres. Lo más importante e indispensable para nosotros es asegurarnos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida es el diario de Dios, según Éxodo 32:33, le pertenece a Dios. Es un registro que hace diferencia entre justos e injustos en Malaquías 3. Estar inscrito debe ser el mayor regocijo, según Lucas 10, y los que vencen no serán borrados del libro de la vida, según Apocalipsis 3. Pero también dice que los inscritos entrarán en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 27 y Apocalipsis 22. Es muy importante. Dice en Apocalipsis 21 que no entrará cosa inmunda, pero todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, pues van a poder entrar. Y entonces es lindo, y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha confesado su vida delante del Señor, sus pecados, y hoy, esta mañana quisiera hacerlo, es una bendición que pueda decirle: Señor, yo quiero que mi nombre
esté inscrito en ese libro, porque veo que ese libro es importante, es el libro de la vida eterna. Verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué dice? Wow, doble. Enfatiza Pablo la necesidad del gozo. La fortaleza del vivir cristiano radica en ese gozo que necesitamos. Y parece extraño que un hombre preso de la libertad pueda decirle a una iglesia que se regocije. Pero Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que el Señor estaba con él. Y esto es lo que hace la diferencia entre la alegría y el gozo. Eso es lo que hace la diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría está muy dependiente de las emociones que podemos tener. Si está haciendo mucho frío, si está haciendo calor, si nuestro equipo de fútbol es el vencedor o si perdió. Pero el gozo se sobrepone a todas esas circunstancias. Y Pablo está en la cárcel romana, en el pretorio romano. Y él desde allí le está diciendo a la iglesia que son su gozo, que permanezcan en el gozo del Señor, que procuren y trabajen por el gozo. Y no está afectado por lo que está ocurriendo a su alrededor. Y no sé cómo estás tú aquí en esta mañana. No sé si viniste con una noticia de semana del médico, una noticia con tus hijos o algo económico que está tan difícil en nuestros días. Está todo cambiando muy rápido y a veces genera incertidumbre y a veces tenemos ese sufrimiento y esas tristezas. Pero lo que necesitamos es regocijarnos en el Señor. Saber que en cualquier lugar, circunstancia que nos encontremos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y es una verdad que Él nos ha dado. Como dijo Nehemías, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fuerza. Muy importante que tengamos y que vivamos en el gozo del Señor, que no podemos producirlo, pero que lo recibimos como parte del fruto del Espíritu Santo de nuestras vidas y que viene el Espíritu Santo a nosotros cuando hemos creído en Cristo Jesús. Si usted no ha disfrutado el gozo últimamente, si las circunstancias lo tienen amargado, enojado, lo tienen triste, deprimido, ansioso, pues recuerde realmente que quizá usted está mirando la vida desde una perspectiva incorrecta. Necesitamos mirar la vida con los lentes del Señor, por medio de su palabra, para que el gozo del Señor esté en nosotros. Y Pablo es un ejemplo del gozo cristiano y tenía muchas razones para estar gozoso. Lo más interesante es que las razones que Pablo tenía para sentir gozo, para permanecer en el gozo, es que son las mismas razones que tú y yo tenemos en el Señor. Pablo se goza de su salvación en el capítulo 1, el verso 20. Pablo se goza de la salvación de otros en el capítulo 1, el verso 6. Pablo se goza de su ciudadanía celestial en el capítulo 3, verso 20. Esa es nuestra ciudadanía. No es la colombiana, no es la mexicana, no es la americana. Nuestra ciudadanía está donde en los cielos, en la cual esperamos a nuestro Salvador. Pablo se goza de la promesa de un cuerpo glorificado. ¿Se imaginan? De un cuerpo glorificado, donde no vas a tener que estar tomando medicamentos, donde no vas a sufrir esos aguijones en tu carne. Y él se goza de esto. También se goza de la provisión de Dios en este capítulo, cuando dice que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Y él agradece por las
donaciones de los filipenses. Y estas mismas razones deberían llenarnos de gozo. No sé cómo estás esta mañana. Quizá, como les digo, hay una situación que te aflige. Pero ¿qué tal si te gozas en la salvación del Señor? Que eres salvo. Si te gozas en la salvación de aquellos que amas, de tu familia. Si te gozas que tienes una ciudadanía en los cielos, en la promesa de un cuerpo glorificado y en la provisión de Dios. Y miren que Pablo dice en los versos 5 en adelante, ¿cómo deben hacer para mantener el gozo? Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y eso es bien especial porque en el castellano no hay palabra que resuma la riqueza del vocablo griego. O sea, no existe una palabra, la palabra que tenemos en nuestras Biblias es gentileza, pero realmente en el griego es mucho más rico, mucho más profundo. Y las cualidades serían, gentileza implica generosidad, gentileza implica condescendencia, cordialidad, mansedumbre, magnanimidad. ¿Qué es esta palabra tan rara? Generosidad y nobleza de espíritu. Bondad, todas estas cualidades están comprendidas en esta palabra que conocemos como gentileza. Y al tomarlas todas juntas, en verdad comprendemos el significado de lo que Pablo está diciendo. La pregunta que tenemos en esta mañana, la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es, ¿pueden ver las personas que nos rodean estas cualidades? Hágase un autoexamen en esta mañana. No vaya a hacer el examen para su esposo, no le vaya a hacer así a su esposo, ni mire, mi amor, le están hablando. No. ¿Es usted cordial? La palabra cordial es afectuoso. ¿Es usted una persona amable? ¿Es una persona que es agradable en el trato? Está diciendo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Es usted una persona caritativa, o sea, que ama a Dios sobre todo y al prójimo como a sí mismo? ¿Es usted una persona que tiene empatía, comprensión cariñosa? ¿Es usted alguien que muestra gentileza, que muestra mansedumbre, que tiene ese poder bajo control del Espíritu Santo? ¿Es usted una persona noble de espíritu, ayuda sin esperar nada a cambio? ¿Es usted noble y bondadoso, alguien que está inclinado a hacer el bien? Y saben, la bondad es el gran sermón que nosotros podemos dar. Muchas personas no se fijan en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y la bondad que está diciendo Pablo aquí, ese ser generosos, está diciendo, debe ser conocido de todos los hombres. La verdadera bienaventuranza de una persona gentil consiste en preferir sufrir la injusticia que en cometerla. Y es lo que Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, el capítulo 6, verso 7. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos, entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y lo que está diciendo Pablo es que un cristiano gentil, aquí como creyentes, tiene como lema, prefiero sufrir que hacer sufrir. Prefiero soportar la ofensa que ofender. Y no sé ustedes cómo les va, pero muchas veces nos pasa que nos convertimos en cristianos demandantes y no ofertantes. ¿Qué significa esto de cristiano demandante? Ay, el pastor no me saludó. Ay, el fulanito de tal no me dijo buenos días. Ay, el otro no me agradeció. Y estoy demandando atención, demandando, pero no estoy diciendo, hoy voy a ser esa persona gentil que la Biblia dice, mi gentileza, vuestra gentileza sea conocida
por todos los hombres, que me conozcan por ser una persona generosa, que me conozcan por ser una persona bondadosa, que me conozcan por ser una persona de un espíritu afable. Y es lo que estoy dando y no lo que estoy pidiendo de otros. Y estoy esperando y si alguien no cumple esa expectativa y pongo la vara bien alta, inmediatamente me siento ofendido y estoy molesto y eso trae amargura a mi corazón. Y miren lo importante, está diciendo que nosotros realmente seamos gentiles con otros. ¿Cómo sería un matrimonio si cada uno de los miembros del matrimonio, el hombre, la mujer, los esposos, fueran el uno gentil para con el otro? ¿Cómo sería nuestra iglesia local? Y que esta iglesia es una bendición. Créanme, esta iglesia local ha traído muchas bendiciones. Gracias a usted, gracias a Pastor Jaime, conocimos a navegantes. Estamos navegando, ¿sí? Ya vamos en el tercer nivel de navegantes y ha sido algo maravilloso que agradecemos al Señor. Pero ¿saben cuán importante es que nosotros podamos bendecirnos mutuamente y mantener la unidad, la paz y el gozo que Pablo está diciendo? Ahora, ¿por qué es necesario dar a conocer la gentileza? Miren el verso 5, dice, ¿el Señor qué? Está cerca. Quiere decir que el Señor está próximo a venir. Y nunca ha sido un buen tiempo para pelear. Nunca ha sido un buen tiempo para dividirnos. Pero este tiempo sí que menos, porque el Señor está próximo a venir. No hay tiempo para desavenencias, no hay tiempo para orgullo, no hay tiempo para todo esto. Necesitamos procurar la unidad, la paz y el gozo que Dios nos ha dado, mantenerlo, porque no lo fabricamos nosotros. Nosotros lo recibimos de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Siendo gentiles, dejando tanto pleito, dejando tantas cosas. Claro que eso no pasa aquí, eso pasa allá en Colombia, ¿verdad? Bueno, otra forma de mantener el gozo es no estar afanosos, sino confiados en Dios. Filipenses 4:6, un versículo de la oración, ¿verdad?, que tenemos en Navegantes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada debería inquietarnos o llenarnos de ansiedad, y vivimos en un mundo muy, muy movido, que todo nos genera ansiedad, todo nos genera incertidumbre. Los cambios de gobierno, las posturas de gobierno y tantas cosas nos generan ansiedad de alguna forma. Pero entonces no deberíamos permitirlo, está diciendo. La gran mayoría de enfermedades en nuestro mundo moderno tienen que ver con el afán y la ansiedad. Tendemos a preocuparnos, y preocuparnos precisamente es que no atendamos o que nos estemos adelantando a lo que va a ocurrir cuando el Señor nos llama es ocuparnos con diligencia. Y ustedes recordarán que en Mateo 6, del 25 al 33, nos dice el Señor que no deberíamos entrar en esto del afán y la ansiedad, porque la vida es más valiosa que cualquier necesidad, que la vida humana es más valiosa que la vida animal, que el afanarse y estar ansiosos no mejoran la situación. Mateo 6:27. ¿Quién puede añadir a su estatura un codo? Que la vida humana es más valiosa que la naturaleza. Miren los lirios del campo. Que el Señor conoce nuestra necesidad. Mateo 6:31. Y que debemos ir a Dios en oración, según Mateo 6:33 y 34. Entonces, ¿qué debemos hacer en lugar de preocuparnos, en lugar de estresarnos y perder el gozo que Dios nos ha dado? Debemos ir al Señor en oración. Y la oración es muy, muy importante. Nosotros deberíamos rodear nuestras acciones de oración. Es lo que de alguna forma algunos han llamado oración. Es actuar orando, orar y actuar.
La medicina contra la inquietud es la oración. ¿Y qué debe contener nuestra oración? Dice que nuestra oración debe venir delante de Dios con súplica y acción de gracias. Y de esta manera, esto implica que estamos humildes y sumisos a la voluntad de Dios, que presentamos delante de Dios nuestra necesidad. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios. Miren, la ansiedad, el estrés el estrés y la ansiedad afectan la paz, afectan la unidad y afectan ¿qué? El gozo. Están estrechamente relacionados, la unidad, la paz y el gozo. Cuando estás estresado puede ser que contestes de una manera brusca, de una manera inapropiada a los que te rodean, a los que amas y te aman. Y entonces debemos venir al Señor en oración. Verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que tiene su origen en Dios, esta paz que sobrepasa el entendimiento es lo que vamos a recibir. O sea, lo que está diciendo es que sobrepasa todo razonamiento humano. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y así como el amor de Dios es insondable, que dice Efesios 3:18, la paz de Dios igual. Isaías 26:3, un pasaje muy conocido, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Y el guardar es un término militar. Guarda el corazón y guarda la mente, porque del corazón salen los pensamientos, del corazón salen los adulterios, dijo el Señor, los homicidios. Y la mente, o sea, lo que va a hacer el Señor es que va a proteger nuestra mente de esos pensamientos indignos que vienen en un momento difícil de nuestras vidas, donde podemos pensar que Dios no me ama, Dios no me escucha, estoy solo o que me quiero morir. Y podríamos esperar, y nos va a guardar nuestra mente y va a guardar nuestro corazón si venimos al Señor en oración. Muy, muy especial que vengamos delante de Dios y que podamos entregar estas áreas delante del Señor, porque nuestra mente es donde libramos muchas batallas. Entonces miren cómo Pablo está diciendo, seamos gentiles, no se afanen, sino que confíen en Dios. Y otra forma en que podemos mantener el gozo, velar por el gozo, es contempla a Cristo. Verso 8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Miren, es que guarda nuestro pensamiento y ahora dice, tú deberías pensar en todo lo que tenga valor moral y espiritual. Ese es el campo del pensamiento para el cristiano. Y todas estas virtudes las encontramos en una persona. Las encontramos en la persona ¿de quién? De Jesús. Por eso contemplemos al Señor, porque Jesús es verdadero. Juan 14:6. Jesús es honesto. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor es justo. Pilatos dijo que no halló en él ningún delito. El Señor es puro. Tenemos un sacerdote, un mediador, alguien que se compadece de nosotros, alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es amable, defendió a los indefensos, de buen nombre. Su nombre en hebreo Josué, que significa en griego Jesús, que es Jehová, es salvación. Si hay virtud alguna,
El Señor es santo, es justo, perfecto, misericordioso. Debemos contemplar al Señor en lugar de estar estresados, afanados. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces el imperativo es que nuestra mente y pensamientos debemos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y con esto Pablo está diciendo, para que nosotros podamos velar y cuidar del gozo, él les llama, ustedes son mi gozo y mi corona. Luego les dice, hey, Evodia y Síntique, ¿se pueden ustedes imaginar cuando leen esa carta en público? ¿Se imaginan ustedes que digan de una persona, puedan decir unas cualidades y de otras personas públicamente, hey, mira, ustedes arreglen esta situación para que el gozo, la unidad, no se pierda dentro de la iglesia? Y ahora dice, la forma en que pueden velar y cuidar del gozo es, sean gentiles, no se afanen, sino que confíen, contemplen a Cristo y por último, practiquen las enseñanzas de la palabra de Dios y aprendan el ejemplo de otros o de creyentes fieles. Verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que está diciendo es que los verdaderos creyentes oyen, meditan y comprenden la palabra de Dios, entonces actúan poniendo en constante práctica lo aprendido. Los verdaderos creyentes obedecemos las instrucciones del Señor y de esa manera podríamos ver el fruto también reflejado en nuestro carácter, en nuestra vida y donde quiera que estamos y donde quiera que nos movemos. Iglesia, entonces, que nosotros podamos ser fieles al Señor, que nosotros sigamos permaneciendo fieles al Señor. Y la mejor forma de hacerlo es estando arraigados y cimentados en su palabra. Que pongamos por obra la palabra de Dios. Que como les decía, cantábamos ahora, aquí estoy, haz tu voluntad conmigo. Aquí estamos. ¿Qué tal si le decimos al Señor, haz tu voluntad conmigo? Haz tu voluntad. Y tu voluntad es que nosotros permanezcamos en el gozo de tu salvación, que vivamos en gozo, que ministremos en gozo, que andemos en el gozo del Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos dices la importancia que tiene el vivir, la fortaleza que es el gozo en la vida cristiana. Porque hay muchos agentes que vienen a robarse el gozo, que vienen a quitar el gozo dentro de la iglesia, dentro de nuestras casas, del lugar donde nos movemos y vivimos. Y rogamos, Señor, que nos permitas ser obedientes a tu palabra. Que si hay alguna situación que no hemos arreglado, que podamos hacer tu voluntad y arreglar esas situaciones para que podamos disfrutar de la unidad, de la paz y del gozo. Y también, Señor, permítenos reflejar esas características, la gentileza, la bondad, el afecto, y de esa manera estar preparados porque tu venida está muy cerca, Señor, y que otros puedan ver ese evangelio vivo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.